Hola a todos. En la clase de hoy veremos una de las aplicaciones fundamentales de las derivadas, que es la búsqueda de puntos óptimos en una función. Ya en las próximas clases vamos a ver cómo se buscan estos puntos óptimos en una función a través de las derivadas, dependiendo de el tipo de función ante la cual nos encontramos, y vamos también a caracterizar estos puntos óptimos, ¿ya? Es decir, en esta parte del curso vamos a ver los fundamentos y las bases principales del curso de optimización que tendrán en el semestre siguiente. Ya, en matemática, cuando yo quiero buscar un óptimo, ya sea un máximo, un mínimo, lo que tengo que ir a buscar en una función son lo que se llaman los puntos extremos. Y los puntos extremos se dividen en tres. Primero está el punto crítico, que el punto crítico son todos los puntos pertenecientes al dominio donde la derivada de la función se hace cero. Y para obtener los puntos críticos, yo lo único que tengo que hacer es derivar y igualar a cero y encontrar aquellos puntos donde la función, la derivada se hace cero. El siguiente son los puntos singulares. Los puntos singulares son todos los y pertenecientes al dominio donde la derivada no está definida, pero la función sí. ¿Ya? Vamos a ver más adelante un gráfico de eso. Y por último, los puntos bordes. El punto borde son los extremos del dominio. Vamos a ver ejercicios donde el dominio es irrestricto, donde el dominio de la función va de menos infinito a más infinito, y vamos a ver otros casos donde no, donde el dominio está definido, y en general se habla de restricciones de no negatividad, y el borde pasa a ser un óptimo, vamos a entender por qué. ¿Ya? Ahora entremos un poquito más en detalle. Los puntos críticos son los X, ya lo dijimos, donde f de x es igual a cero. Un punto como este, un punto como este. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos puntos críticos? Que este es un máximo y este es un mínimo. Vamos a ver más adelante cómo obtengo cada uno de esos puntos. Recordemos primero qué es la derivada, ¿ya? La derivada es la pendiente de la recta tangente. En este caso, en el caso de esta función, estoy buscando el punto donde la pendiente de la recta tangente se haga cero. En este punto, en este caso, en este punto, la pendiente de esta recta, la línea verde, ¿cierto? La pendiente de la recta tangente a ese punto a la función, perdón, en ese punto, la pendiente de la recta tangente a la función se hace cero, ¿ya? Por ese motivo, el punto extremo, el punto crítico, se busca de esta forma. Estoy buscando un punto en que la función derivada en ese punto se haga igual a cero, ¿cierto? En que la derivada de la función en ese punto se haga igual a cero, ¿cierto? Porque estoy buscando un punto en que la pendiente de la recta tangente a la función se haga igual a cero. Por eso busco así los puntos críticos, que podrían ser máximos y podrían ser mínimos. Recuerden que con esta condición estoy buscando puntos extremos. Luego vamos a ver cómo caracterizar estos puntos, es decir, discernir si son mínimos o máximos. Ya lo vamos a ver a continuación. Volvamos sobre la idea anterior. Miremos esta función. Tenemos que, por ejemplo, en este punto, la recta tangente a la función sería algo como esto. Y tenemos que la pendiente de esa recta tangente es distinta de cero, ¿cierto? Y tenemos que este punto no es ni un mínimo ni un máximo. Veamos también un punto como este. Sabemos que no es ni mínimo ni máximo. Vemos la recta tangente a este punto, ¿cierto? Recta tangente, recordar que significa que toca solo en un punto a la función. Tenemos que en ese caso la pendiente de esa recta tangente también es distinta de cero. Entonces tenemos que solo en los puntos críticos, ¿cierto? La pendiente de la recta tangente es igual a cero, ¿ya? Por eso buscamos los puntos críticos de esa forma. Derivamos nuestra función y la igualamos a cero. Y el punto donde se cumple que la derivada de la función se hace cero, es decir, los puntos donde se cumple que la pendiente de la recta tangente es igual a cero, van a ser nuestros
puntos críticos. Veamos ahora los puntos singulares. Los puntos singulares son aquellos donde la función está definida, pero la derivada de la función no está definida en esos puntos. Vamos a ver a continuación un ejemplo para que quede más claro. Tenemos, por ejemplo, la siguiente función. F de x es igual al valor absoluto de x, ¿ya? El valor absoluto de x, para trabajarlo, lo podemos escribir de esta forma, ¿cierto? La raíz de x al cuadrado. Ya en los apuntes les dejo estos links de Desmos, donde ustedes pueden jugar y ver gráficamente las funciones con las que estamos trabajando. Entonces, tenemos que el dominio de esta función en este caso son todos los reales, ¿ya? Entonces, tenemos que la función está definida en todos los reales, ¿cierto? El dominio son todos los reales. Y lo que queremos ver es si hay puntos en que la derivada de esta función no está definida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es derivar esta función. Entonces, tenemos que la derivada de esta función sería esta expresión, ¿cierto? X partido la raíz de x al cuadrado. Y podemos observar que esta función, que la derivada, se indefine en el punto x igual a 0, ¿cierto? Porque no podemos tener un 0 en el denominador. Entonces, tenemos que en este caso, x igual a 0 es un punto en que la función está definida, pero su derivada no lo está. Por lo tanto, es un punto singular, ¿ya? Y tenemos que en este caso, nuestro punto singular efectivamente es un punto extremo, ¿ya? Lo pueden mirar, como les menciono, lo pueden mirar gráficamente en Desmos, ¿ya? De nuevo, tenemos que los puntos singulares son un tipo de puntos extremos en que la función está definida, pero su derivada se indefine. Y por último tenemos los puntos bordes. Ya acá tenemos una función donde tenemos acá dos puntos que son los bordes de la función, porque yo me definí un rango. Ya y dije que la función existía solamente entre A y C. Si se fijan, si esta función no estuviera acotada entre A y B, esta función podría ser algo así, ¿cierto? Podría ser algo así, seguir así, después seguir así, ¿ya? En ese caso, en que la función no estuviera acotada, este punto y este punto no tendrían nada de especial, ¿ya? No serían puntos extremos, ¿ya? Pero como yo en este caso estoy acotando el dominio entre A y estoy acotando el dominio entre A y C, ¿ya? Tengo que evaluar los puntos de borde, ¿ya? En este caso, si se fijan, en este caso, la derivada o sea, en este caso, es un punto extremo, ¿ya? Es un máximo de la función en este dominio, pero en ese punto la derivada no se hace igual a 0 y tampoco es un punto singular donde la función esté definida, pero su derivada no lo esté, ¿ya? Pero aún así, es un punto extremo. Por eso necesitamos esta tercera clasificación que son los puntos de borde. Es decir, en síntesis, cuando yo tengo un dominio acotado, tengo que evaluar los puntos de borde, es decir, dónde empieza el dominio y dónde termina. En este caso, sería el punto donde x es igual a A y el punto donde x es igual a C. Son mis puntos de borde y clasifican como puntos extremos a evaluar. Ahora, cuando vimos el caso de los puntos críticos, que yo les mostré un máximo y un mínimo. Entonces, no solamente yo necesito identificar ese punto óptimo, ese punto crítico, sino que también tengo que caracterizarlo. Y para encontrarlo y caracterizarlo, hay un proceso que denominado las condiciones de primer y segundo orden,
que lo que me van a permitir va a ser encontrar y caracterizar un punto. ¿Ya? Entonces, las condiciones de primer orden lo que me permiten es encontrar el punto extremo. ¿Ya? Recordemos que los puntos extremos van a ser críticos o borde. Olvidémonos de los singulares. Las condiciones de primer orden, lo único que me van a decir es dónde está. Me van a decir x igual 5, x igual 6, x igual infinito. Las condiciones de segundo orden, lo que me van a decir es si es máximo o si es mínimo. Y también si es silla. En el siguiente video vamos a empezar a conversar de cómo es el proceso para encontrar un punto óptimo en funciones sin restricciones y en funciones con restricciones de no negatividad. Vamos a ver que las condiciones de primer y segundo orden son distintas cuando la función tiene una o muchas variables. ¿Ya? Entonces, para esquematizar, yo voy a ver condiciones de primer orden y condiciones de segundo orden, y luego, ¿para qué tipo de funciones? Para funciones con restricciones, funciones sin restricciones y funciones con restricciones de no negatividad, con una o más variables. Con una o más variables. Entonces, vamos a ver las condiciones de primer orden y segundo orden para funciones sin restricciones. Y luego vamos a ver las condiciones de primer orden y segundo orden para funciones con restricciones de no negatividad. Y esto que está rayado acá es que yo puedo tener funciones, puedo tener un f de x, que eso es una variable, o f de muchas variables. Para f de una variable y para f de muchas variables. Y lo mismo acá. F de x, f de x. Entonces vamos a ver todos estos casos en los siguientes videos. Entonces, sintetizando la información anterior, las condiciones de primer orden me van a servir para encontrar el punto extremo, ¿cierto? Saber dónde está este punto extremo, ¿ya? Y se llaman condiciones de primer orden porque yo ocupo la primera derivada de la función para buscar este punto extremo, ¿ya? Luego, las condiciones de segundo orden me van a servir para entender la naturaleza de ese punto extremo, ¿ya? Si es máximo, si es mínimo, si no es ni máximo ni mínimo, todo eso lo vamos a ver a continuación, pero las condiciones de segundo orden nos van a servir para conocer la naturaleza de este punto, para caracterizar este punto extremo, ¿ya? Y se llaman condiciones de segundo orden porque yo voy a analizar la segunda derivada de la función para caracterizar este punto extremo, ¿ya? Y una aclaración respecto a la lámina anterior, cuando yo hablo de f de x, ¿cierto? Cuando yo le pongo este símbolo arriba, significa que yo estoy hablando del vector de variables. Es decir, eso es equivalente a hablar de f de x como a y, como a z y cuántas variables tenga la función, ¿ya? Una forma más corta de escribirlo es f que depende de varias variables o que depende de un vector de variables, ¿ya? Esa es la diferencia entre escribir una función que depende de una sola variable, de x, o que depende de varias variables. Cuando depende de varias variables se puede escribir de esta forma o se puede escribir de esta forma, que significa que la función depende de un vector de variables. Vamos a llegar hasta acá en esta clase, ¿ya? Revisen la materia, es una materia algo compleja, ¿ya? Así que revísenla, estudienla, revisen el apunte que voy a subir también a Canvas y quedo atento a todas sus dudas.